Bien, ha sido una presentación muy completa, desde los factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, el manejo en los diferentes niveles de atención de esta patología. Y el propósito es que ustedes, como estudiantes de medicina de 5º año en adelante, tengan estos conocimientos, pero a nivel de los hospitales, escuela, ustedes tienen que respetar los niveles de jerarquía, de si son externos, de los internos, de los residentes, de los miembros del staff, y aprender a trabajar en equipo para evitar problemas de mala praxis que, como ustedes saben, siempre se pueden presentar en cualquier momento. A continuación, la doctora Anagense Villatoro, médico endocrinóloga del Hospital de Sacramento, les hará una presentación de conocimientos de osteoporosis. Doctora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicidades a ustedes por tener todavía ese ánimo de aprender, ¿verdad? Vamos a hablar así, a grosso modo, sobre la osteoporosis. Esta es una patología de aquellas olvidadas, ¿verdad? Casi nadie pensamos en ella hasta que el paciente se nos fractura. En primer lugar, recordemos que el hueso es un órgano vivo, ¿verdad? Está en constante cambio, en constante movimiento. Aquí, solo para recordar todo el proceso en el cual el hueso está inmerso, desde el periodo de estabilidad, posteriormente la activación de los osteoclastos, la resorción y posteriormente la formación y mineralización ósea en cada sitio de nuestro organismo. También recordemos en esta lámina una parte muy importante del metabolismo óseo que tiene que ver con la vitamina D, la cual recordemos que primordialmente la vamos a producir a través del estímulo que la radiación solar da a nivel de la piel para producir la previtamina D, y esta a su vez a nivel del hígado va a sufrir la primera hidroxilación y luego a nivel del riñón la segunda hidroxilación para formar la vitamina D3 activa. También a través de la ingesta de alimentos, pues obviamente vamos a conseguir vitamina D. Increíblemente en nuestro medio, a pesar de que tenemos sol prácticamente 365 días al año, existe una gran cantidad de déficit de vitamina D, porque el sol existe pero nos cubrimos, ¿verdad? Nos colocamos protector solar, no nos asoleamos, y el déficit también de la ingesta de alimentos. Esto es importante porque la vitamina D tiene como una de las principales funciones la absorción de calcio que viene en la dieta. Si nosotros tenemos déficit de vitamina D, no va a haber una absorción adecuada y, por supuesto, debido a que necesitamos calcio a nivel de las glándulas paratiroides, va a haber un estímulo para la elevación de los niveles de la hormona paratiroidea, y esto va a provocar la descalcificación ósea. Entonces, una parte importante que tenemos que aclararle a todas las personas es que deben recibir sol. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por baja masa ósea y por el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. La importancia de la osteoporosis es que lleva a una mayor fragilidad ósea y, por lo tanto, a aumento en el riesgo de fracturas. En este trastorno, la reducción de la cantidad de calcio dentro del hueso, ¿verdad?, va a haber una alteración
en los elementos que están mineralizados y no mineralizados en el hueso. Y es la consecuencia de la pérdida continua de hueso a través de la edad, de la baja masa ósea adquirida o de ambas. Esto es importante porque la masa ósea la vamos a adquirir antes de los 35 años. Entonces, la realidad es que la osteoporosis la deberíamos de prevenir en la infancia y en la adolescencia, porque es durante esa etapa en la que nosotros vamos a lograr la máxima cantidad de calcio en el hueso. A partir de los 35 vamos a comenzar a tener una disminución de la masa ósea que se va a intensificar en la mujer después de la menopausia. Se estima que cerca de 200 millones de mujeres, ¿verdad? Más o menos un décimo de mujeres arriba de los 60 van a sufrir osteoporosis y una de cada 5 mujeres arriba de los 70. O sea que la incidencia no es despreciable, es una gran cantidad de personas que van a sufrir osteoporosis. El 10% de pérdida ósea en la columna dobla el riesgo de fracturas vertebrales. O sea que si en lugar de tener 100% de masa ósea, que ya vamos a ver cómo la medimos, nosotros tenemos 90%, con solo esa pérdida yo duplico mi riesgo de fracturas. Cerca del 25% de fracturas de cadera ocurren en hombres, o sea que la osteoporosis no es únicamente una enfermedad de la mujer, también los hombres sufren de osteoporosis. En Latinoamérica se supone que para el 2050 el número de fracturas de cadera para mujeres y hombres entre 50 y 64 años se va a incrementar un 400%. Eso implica un costo de aproximadamente 13 billones de dólares para el tratamiento de fracturas. Entonces siempre va a ser mucho más barato prevenir que tratar de curar una fractura, sobre todo si son fracturas de cadera. Pocos países en Latinoamérica tienen consenso de manejo de osteoporosis. La gran mayoría utilizamos guías de manejo de osteoporosis que son internacionales, sobre todo europeas, pero Argentina, Brasil, Chile tienen algunas guías que nos pueden servir. El diagnóstico lo vamos a hacer con la medición de la densidad mineral ósea a través de la densitometría ósea medida con densitómetro de doble absorción. Las densitometrías que se hacen periféricas, por ejemplo, que en las farmacias a veces hacen campañas de determinación o de búsqueda, son de tamizaje, pero todos los pacientes a los cuales al hacerles, por ejemplo, la densitometría de calcáneo o la densitometría del dedo, de la mano, y estas salen alteradas, nosotros vamos a tener que hacer una densitometría de columna y de cadera, porque las densitometrías por ultrasonido, que son las que se utilizan generalmente, como les digo, en las campañas que hacen de determinación, esas solo nos sirven como base para buscar, y a todos los que nos salen alterados tenemos que hacerle el otro. La densitometría de calcáneo no nos sirve ni para diagnóstico ni para seguimiento, ¿verdad? No puedo yo iniciar un tratamiento de osteoporosis basado en una densitometría de calcáneo y mucho menos seguimiento a través de densitometría de calcáneo. La ventaja que tienen esas densitometrías periféricas es que yo puedo llevar el equipo a cualquier parte, ¿verdad? Y la cantidad de personas que yo voy a investigar va a ser mucho mayor, pero no me sirve como diagnóstico. Entonces eso es bien importante que lo reconozcamos, y a las personas que les hagamos densitometría de calcáneo siempre les tenemos que recomendar que tienen que hacerse la densitometría ósea de doble fotón. La clasificación de osteoporosis según la OMS se clasifica como normal,
Si tiene una desviación estándar abajo de menos 1.0, osteopenia si está entre menos 1 y menos 2.5, y osteoporosis si es menor de menos 2.5. También tenemos marcadores bioquímicos para evaluar el metabolismo óseo, ¿verdad? En primer lugar, obviamente, vamos a investigar si el paciente puede tener no solamente una osteoporosis causada por la edad o en caso de las mujeres posmenopáusicas, sino que una osteoporosis secundaria. No a todos los pacientes vamos a enviarles todo el perfil hormonal, ¿verdad? Básicamente vamos a medir calcio, fósforo en la sangre, podemos medir calcio en orina de 24 horas, porque el paciente que tiene una pérdida de calcio muy alta en la orina, por ejemplo, podemos sospechar que ese paciente tenga un problema en las paratiroides. O al contrario, si el paciente no está excretando la cantidad de calcio que debe, es decir, que tiene una disminución de la excreción de calcio, podemos pensar en un déficit de vitamina D. También tenemos marcadores de formación y marcadores de resorción ósea. Todos estos exámenes son caros, no los hacen en el país. Uno los puede tomar, pero generalmente los envían fuera del país y entonces, pues obviamente eso encarece el tratamiento. Entonces los vamos a hacer en aquellos casos en los que a pesar del tratamiento no logramos una mejoría. Pero sí podemos mandar a hacer la medición de la fosfatasa alcalina, como les decía, el calcio, tanto en suero como la excreción urinaria de calcio, y el resto pues los vamos a dejar para los pacientes que no nos mejoran. Entonces dijimos que la importancia de determinar si alguien tiene osteoporosis es la cantidad de fracturas que existen, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos y en el Reino Unido, ellos dicen que 1 de cada 2 mujeres arriba de 50 van a sufrir una fractura osteoporótica durante su vida, y para hombres es de 1 de cada 5. Entonces debemos buscar la osteoporosis en mujeres mayores de 65 o en mujeres menores con factores de riesgo de fracturas. Hay que buscar osteoporosis en todos los hombres mayores de 70 o en menores de 70, pero con perfil de riesgo. Aquel paciente que ya se fracturó, sea esta una fractura por fragilidad o una fractura por bajo impacto. No sé si ustedes han tenido más de algún paciente, por ejemplo, una señora que tal vez se agacha a recoger algo y se fractura una costilla, o sufre de repente dolor lumbar o dorsal y cuando le vemos es una fractura vertebral, o la paciente que rota la cadera y se fractura la cadera, se dobla en el pie y se fractura en el metatarso, ¿verdad? Entonces son fracturas que uno dice no debería haber ocurrido una fractura porque el trauma no ameritaba o no fue de tanto impacto como para causar una fractura. Considerar a todos los pacientes con historia de fractura vertebral, las fracturas de cadera, de húmero proximal, tobillo y muñeca. Asimismo, pacientes que están tratados con esteroides por más de 3 meses con dosis mayores de 5 miligramos de prednisona al día o bajo uso crónico de esteroides inhalados. Recuerden que aunque la cantidad que se absorbe si el esteroide es inhalado o por vía nasal es menor que si lo damos por vía oral, pero utilizado a largo plazo también nos puede causar el mismo problema. Entonces, el riesgo de fractura va a aumentar a medida que disminuye la densidad ósea y, por supuesto, en los pacientes que tienen tendencia a caída, mala visión, pérdida severa de peso o en forma rápida, ¿verdad? Tabaquismo, antecedentes familiares de fractura. La herramienta que se llama FRAX, que aquí les pongo a dónde la pueden encontrar,
Es una herramienta que nos indica al final cuál es el riesgo de que un paciente sufra fracturas de cadera o fracturas graves mayores. Entonces, esto toma en cuenta factores de riesgo para sufrir una fractura en los siguientes 10 años. Por ejemplo, ellos toman en cuenta artritis reumatoide, antecedentes de fracturas, tanto en la familia como en la paciente, evidencia de recambio óseo, glucocorticoides, tabaquismo, alcoholismo, y todo eso se pone dentro de la tablita que aparece allí y nos va a decir al final cuál es el riesgo de fractura. Aquí tenemos, por ejemplo, una densitometría ósea de una paciente de 73 años, la cual, si ustedes se fijan, es bien difícil de poder decir exactamente a dónde se encuentran las vértebras, ¿verdad? Sin embargo, para la lectura, esta imagen que nos dan cuando nos entregan el reporte de la densitometría, nos sirve para establecer si la densitometría está bien hecha, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa al final es la tabla en donde nos aparecen dos puntajes, el puntaje T y el puntaje Z. En el puntaje T nos compara esa paciente con personas de 35 años y el puntaje Z nos compara a esa persona con personas de la edad del paciente. Entonces, cuando el diagnóstico lo vamos a hacer en base al puntaje T y vamos a tomar en consideración el promedio de las 4 vértebras lumbares. Si no se pudiera, porque hay mucha diferencia, entonces vamos a agarrar 2 vértebras nada más, pero en general vamos a agarrar el promedio de L1, L4. En el caso de esta paciente, tiene un T-score de 78% que corresponde a menos 2.1. Según la clasificación dijimos que en este caso la señora en columna tiene osteopenia porque no llega a menos 2.5. Ahora, si nos vamos al puntaje T comparada con la edad, vemos que la señora tiene 93% con un T de menos 0.6. O sea que realmente la pérdida de masa ósea está acorde con una persona joven, cuando dijimos que alcanzamos el máximo pico de hueso. Luego vemos las caderas, ¿verdad? Igual el dibujo nos sirve para ver si el cuadro ha quedado justo en el cuello del fémur, y lo que nos interesa en realidad es la tabla. Y aquí nos vamos a ir a lo que es cuello, o nos vamos a ir a medio o al total, el que fuera más, a donde se viera mayor pérdida. Lo que más nos interesa en realidad es cómo están los cuellos del fémur, y vemos que en esta paciente tiene 81%, que equivale a un T-score de menos 1.4. Y en la derecha 81% con un score de menos 1.5, o sea que también esta paciente lo que tiene es osteopenia de fémur. Y aquí está el índice FRAX. En la máquina ya nos lo da, ya no tenemos que hacer nosotros todo la búsqueda. Entonces esta paciente tiene un riesgo de fractura osteoporótica grave de 8.4%, y de fractura de cadera de 1.9% a 10 años, ¿verdad? El factor de riesgo que la señora tiene es artritis reumatoide. No hemos puesto aquí porque probablemente esta paciente no estaba utilizando esteroide, pero si estuviera utilizando esteroide apareciera aquí, o si ha tenido antecedentes de otras fracturas. Y eso va a incrementar el riesgo. Este riesgo nos puede servir a nosotros para decidir si yo le voy a iniciar o no le voy a iniciar tratamiento a una paciente. Entonces, luego yo voy a ver si esta paciente tiene riesgo de fracturas. La edad, si la paciente tiene amenorrea,
anovulación, menopausia prematura, ya sea quirúrgica o no, inmovilización prolongada, si es de raza blanca o asiática, si fuma, si toma licor, si no hace ejercicio, si tiene desnutrición o avitaminosis, o si utiliza ciertos fármacos como los esteroides, los anticonvulsivantes, la heparina a largo plazo, uso de hormonas tiroideos o inhibidores de bomba de protones. Y por supuesto, si tiene trastornos hormonales, como podría ser un hipertiroidismo, ¿verdad?, que es de los más frecuentes que causa osteoporosis, y bajo peso. Con esto, por ejemplo, estamos viendo muchas osteoporosis en niñas y jóvenes que sufren de anorexia o de trastornos alimentarios. Otros tipos de trastornos endocrinos que también causan osteoporosis: hipogonadismo, hipercortisolismo, el hipertiroidismo, la anorexia, la hiperprolactinemia y la diabetes tipo 1. Y entre las causas nutricionales, síndrome de mala absorción, enfermedad hepática, deficiencias vitamínicas, hipocalcemia, el alcoholismo y actualmente las cirugías gástricas de bypass gástrico, ¿verdad? También algunos fármacos como los anticonvulsivantes, que a veces no pensamos, ¿verdad?, en la posibilidad de que el paciente desarrolle osteoporosis. Otras causas: artritis reumatoide, algunos tipos de cáncer o los pacientes que están inmovilizados en forma prolongada. ¿Cuál es la intervención básica que nosotros debemos de tener como médicos? Es la prevención primaria, es decir, que yo tengo que lograr que el niño, el joven y el adulto joven logre su máxima masa ósea, de tal forma que al llegar a una edad avanzada o a la menopausia, aunque siempre va a haber pérdida de masa ósea, no va a haber fracturas, ¿verdad? Vamos a prevenir la pérdida ósea a través de la administración o la ingesta adecuada de calcio y vitamina D, haciendo ejercicio, suspendiendo el tabaco y por supuesto minimizando el riesgo de caídas. Esta es lo que deberíamos de ingerir, ¿verdad?, la cantidad de calcio y la cantidad de vitamina D. En adultos menores de 50 años uno tiene que consumir aproximadamente 1000 miligramos de calcio al día y 400 unidades de vitamina D. Y en mayores de 50 ya nos toca tomar 1200 miligramos de calcio y entre 800 a 1000 unidades de vitamina D al día. Y al lograr unos niveles óptimos de vitamina D, suprimimos la hormona paratiroidea, incrementamos la absorción de calcio a nivel intestinal, disminuimos los rangos de pérdida ósea y mejoramos el funcionamiento de los miembros inferiores. Entonces, en un paciente que yo ya vi que tiene osteoporosis, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a medir el calcio sérico, porque tengo que descartar que no haya déficit de calcio. Si hay déficit de calcio, entonces voy y pienso si no será una deficiencia de vitamina D o mala absorción. Y si hay hipercalcemia, entonces yo ya voy pensando en la posibilidad de un hiperparatiroidismo o de una hipercalcemia maligna, ¿verdad? Es indispensable que yo corrija la hipocalcemia antes de iniciar terapia, porque muchos de los medicamentos que vamos a utilizar disminuyen el calcio sérico. Luego la creatinina, obviamente, porque la gran mayoría de medicamentos para dar tratamiento a la osteoporosis están contraindicados si hay insuficiencia renal moderada o severa. En algunos pacientes voy a medir la hormona tiroidea para ver si no hay una disfunción tiroidea, la fosfatasa alcalina, y si yo sospecho hipogonadismo, pues si es en el hombre voy a medir la testosterona o en la mujer el estradiol. El objetivo de tratar la osteoporosis es intentar evitar las fracturas. Ningún medicamento que existe actualmente
disminuye el riesgo de fractura a 0, ¿verdad? El que mejor le va, disminuye un 60% el riesgo, pero a pesar de que el medicamento que utilicemos sea muy bueno, el paciente todavía se puede volver a fracturar, ¿verdad? Vamos a decidir tratar aquellos pacientes que ya tengan fracturas vertebrales o fractura de cadera. Si el índice T es igual o inferior a menos 2.5, cuando el riesgo absoluto de fractura a 10 años es arriba del 20% o de cadera superior al 3%. Eso es lo que veíamos en el riesgo que nos ponían en la densitometría. La paciente ahí tenía 8% de riesgo de fractura en columna o de fracturas graves, era 8%, y era 1.9 de riesgo de fractura en fémur. Entonces yo allí podría estar entre decidir si le doy o no le doy tratamiento, ¿verdad? Dependiendo más bien del riesgo de que esa mujer, por ejemplo, sufra caídas, o que le voy a agregar esteroide al tratamiento de la artritis, ¿verdad? Para decidir si le doy o no le doy tratamiento. Y ante el uso de esteroides por más de 3 meses, mayor de 5 miligramos, con todo, sin lugar a dudas, voy a iniciar manejo. Entonces, en la terapia farmacológica, ingesta adecuada de calcio y vitamina D y ajustes en el estilo de vida recomendados para la salud ósea. Aquí hay, por ejemplo, algunas fuentes de vitamina D. Salmón, solo 100 gramos de salmón tienen entre 600 a 1000 unidades de vitamina D. Las sardinas enlatadas tienen 300, ¿verdad? El atún enlatado tiene 230. La yema de huevo tiene 20 unidades. Los hongos tienen 100 unidades. Y los hongos secos 1600 unidades, o sea que lo que sucede es que tendríamos que cambiar nuestra forma de alimentación, ¿verdad? Dentro del armamentario que tenemos para el tratamiento de la osteoporosis están diferentes tipos de fármacos. Los bifosfonatos son considerados el tratamiento de elección en la osteoporosis posmenopáusica. El recomendado es alendronato porque es costo efectivo, es el más barato de todos, se puede utilizar una vez por semana y tiene incidencia en reducción de fracturas, tanto a nivel de columna vertebral como cadera. Tenemos también al ácido zoledrónico, el cual podría ser una alternativa en pacientes con pobre adherencia al tratamiento o con intolerancia oral al alendronato. La diferencia de alendronato con ácido zoledrónico es que el alendronato cuesta alrededor de $10 la tableta y el ácido zoledrónico cuesta $603, ¿verdad? Tenemos el ivandronato, que se utiliza una vez al mes o inyectado cada 3 meses. Y los efectos adversos más preocupantes son el incremento del riesgo de fracturas atípicas, o sea que en lugar de que se fracturan del cuello del fémur, se fracturan subtrocantéricos, o la osteonecrosis mandibular asociadas a uso a largo plazo, fibrilación auricular y lesiones agudas oculares como uveitis y queratitis. En una revisión sistemática de Cochrane encontramos que, por ejemplo, alendronato nos va a reducir el riesgo de fractura vertebral en un 45%. En fracturas no vertebrales, ¿verdad? La reducción del riesgo solo va a ser en fractura vertebral. Alendronato no nos va a reducir mucho las fracturas no vertebrales. Y con relación a la fractura de cadera, nos va a reducir más o menos un 55% y de radio un 50%. En cuanto al ivandronato, también si ustedes ven, la fractura vertebral la reduce en un 60% y
Actualmente existen otro grupo de fármacos que ya se han aprobado en otros países, nosotros no los tenemos todavía en el nuestro, y es el denosumab, ¿verdad?, que es un anticuerpo monoclonal y que impide la activación de los osteoclastos. Se ha descrito que es muy seguro y que a largo plazo también reduce el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y fracturas de cadera. Tenemos también al raloxifeno, ¿verdad?, que es del grupo de inhibidores de los receptores de estrógeno y es como tercera línea de tratamiento, sobre todo en aquellas mujeres con alto riesgo de fractura y con riesgo de cáncer de mama. Y finalmente a la teriparatide, que es hormona paratiroidea en la fracción 1,34, se utiliza, este es en forma inyectada subcutánea una vez al día y el tratamiento cuesta $500 al mes. Entonces, de todos los fármacos, el que es menos costoso y siempre su eficacia es buena es de los bifosfonatos orales, ¿verdad?, sobre todo el alendronato. Entonces, la teriparatida lo podríamos reservar en aquellas mujeres con osteoporosis severa, es decir, que ya se fracturó y que otros tratamientos no se hayan tolerado o hayan resultado ineficaces porque la paciente se volvió a fracturar a pesar del tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se supone que el bifosfonato, esa es otra cosa importante, que el tratamiento de la osteoporosis es prolongado. Con bifosfonatos estamos hablando de cerca de 5 años, 3 años con ácido zoledrónico y 2 años con teriparatide. Entonces, si el riesgo de fractura es bajo, la paciente tiene menos de 70 años y no se ha fracturado, ya llegó a los 5 años, vamos a suspender el bifosfonato y vamos a hacer una revisión cada 3 a 5 años para ver si volvemos a dar tratamiento. Si el riesgo de fractura es moderado, tiene más de 70 años o tiene antecedentes de fractura, vamos a suspender el bifosfonato una vez que lleguemos a los 5 años y podemos reiniciar a los 2 años. Y si el riesgo es alto, es decir, que ya se había fracturado o está en tratamiento con esteroides, entonces vamos a mantener el tratamiento durante 10 años. Pasados los 10 años, vamos a descansar 1 o 2 años, o menos si la pérdida de densidad ósea continúa, y vamos a reiniciar el bifosfonato o vamos a evaluar cambiar del grupo de fármacos. Hay que individualizar el tratamiento. No hay evidencia que además de 10 años de tratamiento sea adecuado. Sin embargo, si se mantiene un alto riesgo de fractura, podríamos cambiar, por ejemplo, pasar de bifosfonato a teriparatide. Ningún tratamiento actual, en realidad, como les decía, anula el riesgo de fractura, aunque la pueda disminuir. En consecuencia, si una paciente o un paciente en tratamiento se fractura mientras está en tratamiento, eso no significa que en realidad no haya sido el medicamento el adecuado. Las probabilidades de nuevas fracturas son proporcionales a la eficacia del fármaco. Si el paciente se fractura por segunda vez, entonces ya tenemos que dudar de la eficacia de lo que le estamos dando y hay que cambiar de fármaco. En cuanto a la densitometría ósea, varía con el tipo de fármaco y puede ser que no logremos que se mejore la densidad mineral ósea, pero lo que sí no debería existir cuando nosotros estamos en tratamiento de osteoporosis es una reducción de la masa ósea. Si la reducción se da, entonces tenemos que valorar cambiar fármaco. Y los marcadores de recambio óseo que lo vamos a considerar si encontramos pues que no ha sido eficaz el tratamiento.
Entonces, antes de proceder a un cambio terapéutico hay que considerar las siguientes explicaciones. Uno, que no me haya percatado que el paciente tiene déficit de vitamina D, ¿verdad? Entonces, si una paciente no me mejora, esa paciente yo voy a buscar déficit de vitamina D y sobre todo también voy a pensar en déficit de vitamina D si el score Z, que era el score relacionado con la edad, está bajo. Entonces yo voy a pensar en una causa secundaria. Si hay otras causas de osteoporosis, si la paciente no se toma el medicamento, obviamente, si la paciente tiene tendencia a las caídas, por ejemplo, si está utilizando fármacos anticonvulsivantes, convulsiona frecuentemente y se cae y además tiene osteoporosis, probablemente se va a seguir fracturando, ¿verdad? Los defectos en las técnicas de medición, y aquí sí es bien importante que recordemos que ningún aparato se compara con otro. O sea que si la paciente se ha ido a hacer sus densitometrías a una máquina, hay que pedirle que vaya siempre a esa parte, ¿verdad? Porque no podemos comparar la medición con diferentes máquinas. Y el grave deterioro óseo, que obviamente vamos a esperar que se esté quebrando, aunque el medicamento que utilicemos sea muy bueno. Entonces, en conclusión, los fármacos de elección en la prevención y tratamiento de la osteoporosis inducida por corticoides son los bifosfonatos. Cuando la osteoporosis es severa, por ejemplo, el paciente ya se fracturó, está justificado el tratamiento, sobre todo con teriparatide, que por cierto es el único fármaco que es formador de hueso, ¿verdad? Y junto al anterior, los pacientes deben recibir calcio y vitamina D y, por supuesto, las recomendaciones habituales respecto al estilo de vida. Los metabolitos activos de la vitamina D tienen una acción preventiva sobre la pérdida ósea, pero no es suficiente para dar tratamiento para osteoporosis únicamente con calcio y vitamina D. Y debemos de tratar a todas las mujeres posmenopáusicas o hombres mayores de 50 que estén utilizando esteroides por más de 3 meses, ¿verdad? Y si el paciente tiene menos de 70 años y está utilizando esteroides, si ya tenemos un índice T abajo de menos 1.5, sin ninguna duda hay que darle tratamiento. En las mujeres premenopáusicas y varones menores de 50, solo vamos a dar tratamiento si ya se fracturó, o si la densitometría ósea es muy baja, o si los esteroides que vamos a utilizar son dosis alta. Y el tratamiento se debe mantener tanto tiempo como el enfermo reciba prednisona, ¿verdad? Y si el paciente ya no utilizó prednisona, lo que vamos a ver es si todavía mantiene algún riesgo de fractura para decidir continuar con el tratamiento. Solamente, muchas gracias.